Entrevista. Y le damos la bienvenida al diputado por el Partido Comunista, Frente Amplio, Bruno Giometti, además economista, o sea, una figura bien relevante para la conversación sobre la rendición de cuentas presentada recientemente. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto venir a conversar de ese tema. Bueno. El punto de partida para la rendición en realidad va a ser el miércoles, donde va a presentarla el equipo económico encabezado por Gabriel Odone y ante todos ustedes los diputados de la Comisión de Hacienda, integrado por presupuesto. Imagino que estás ahí para como esperar que empiece la película de cine, digamos. Por supuesto. Sí, en realidad el proyecto ya se conoce desde el martes de la semana pasada, que es la fecha constitucional del ingreso, entonces siempre se hace este mecanismo que es dejar unos días para que los legisladores puedan estudiar los materiales, que son bastante con extensos. Un equipo de asesores, vos tenés asesores allí o compañeros que han estado estudiando y detectando cosas ya en la rendición. Exacto. Y bueno, la idea es este martes, o sea, mañana, darle el ingreso formal en la Cámara, porque en realidad es el primer plenario de la Cámara que hay desde que ingresó el proyecto. Y bueno, y el día miércoles ya está coordinado que el equipo económico va a hacer la presentación a la comisión integrada, donde, bueno, en general es una reunión bastante extensa porque se hace la presentación de la exposición de motivos del proyecto de ley, que es ese informe económico muy pormenorizado de todas las variables, de las distintas prioridades y cómo se desenvolvieron en el año pasado. Y bueno, en general hay muchas intervenciones, la mayoría o todos los integrantes de la comisión hacen alguna intervención. Y bueno, eso es lo que vamos a tener el día miércoles. Y después continúa durante 45 días el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, donde, bueno, más o menos un mes es el funcionamiento de la comisión, recibiendo a los distintos incisos de gobierno, presentando su proyecto, la parte, digamos, que le corresponde del proyecto de rendición de cuentas. También recibimos muchas delegaciones sociales, tanto organizaciones de distinto tipo que van a plantear, por ejemplo, recibir alguna subvención, que en realidad ya se votaron en el presupuesto, pero ahora pueden venir organizaciones nuevas o ajustes sobre las subvenciones que ya existen. Vienen también organizaciones sindicales a hacer distintos planteos vinculados con el sector que integran. Y después, la última semana de esos 45 días es el tratamiento en el plenario de la Cámara, donde son esas sesiones larguísimas, muchas veces hasta entrada a la madrugada, donde se tiene que votar todo el articulado del proyecto de ley en el plenario de la Cámara. Hermosa maratón. Es la zafra para los que integramos la Comisión de Hacienda y Presupuesto, es un poco la zafra. Y la zafra también para las organizaciones, para los sindicatos, para todos los que se quieran movilizar y llorar ahora o callar para siempre, ¿no? Sí, incluso yo desde la perspectiva nuestra, es algo que lo vemos como muy, muy importante, que haya movilización, que haya discusión social en torno de la rendición de cuentas. A veces pasa que el presupuesto y la rendición de cuentas se ve como algo solamente vinculado a los trabajadores públicos y a la cuestión de los políticos, digamos, y en realidad la rendición de cuentas y el presupuesto es algo que tiene que ver con toda la sociedad, porque ahí estamos discutiendo cómo se obtienen los recursos del Estado y a qué prioridades se destinan, y por eso está bueno que haya movilización y que la sociedad participe de esto. Y hablando justamente de prioridades, ¿estás de acuerdo con las que se fijó por el Poder Ejecutivo? Sí, yo creo que son buenas prioridades, que es un buen proyecto de ley de rendición de cuentas. Obviamente después en el Parlamento siempre se discute, se pueden mejorar determinadas cuestiones en función tanto de los planteos de la sociedad como de la negociación entre los partidos. En esa negociación, ¿ves algún articulado, algún artículo puntual que digas esto tiene mucha chance de ser bloqueado? En realidad la rendición tiene más de 300 artículos, o sea, seguramente se va a abrir la discusión y muchos artículos posiblemente queden por el camino, otras cosas se agreguen. Creo que va a haber una discusión porque, bueno, nadie tiene mayoría parlamentaria y la rendición se va a abrir para el debate para que se pueda aprobar, en definitiva. Creo que las prioridades están bien planteadas desde el proyecto de ley porque se plantea infancia, que creo que es una prioridad que de alguna manera se ha ido generando un consenso a nivel del sistema político y de la sociedad de que hay que destinar más recursos allí. Y bueno, esa creo que es una de las grandes fortalezas del proyecto de rendición de cuentas. Que difícil decir que no para eso. No es una rendición de gasto cero, como en algún momento se especuló. Hay un aumento de $31 millones para el año 2027,
que es por encima de lo que ya se votó en el presupuesto, que también es de aumento, destinado específicamente para primera infancia, que eso, bueno, va a implicar que los hogares que reciben partidas del entorno de 4.000, 5.000 pesos por niño, que claramente es algo que no alcanza ni siquiera mínimamente para satisfacer el consumo básico de un hogar, esas partidas van a aumentar al entorno de 10.000 pesos, y eso a nosotros nos parece que es una prioridad bien establecida y bien construida su instrumentación en la rendición de cuentas. Y después esta situación de calle, que también es una problemática urgente, no solo en Montevideo, también en las localidades del interior del país, y el tema de la educación, que eso para nosotros incluso, esto te lo puedo plantear como sector político, la lista 1001, que nosotros teníamos una preocupación de que en los primeros anuncios de la rendición de cuentas no estaba ubicado educación como una de las 4 prioridades. Pero ya salió FENAPC a decir que es muy poco lo que se plantea de aumento. Bueno, es poco, pero es mejor que nada, y es mejor que, por ejemplo, lo que ocurrió en el gobierno pasado, que durante 3 de los 5 años hubo un recorte bastante significativo, tanto sobre ANEP como sobre UDELAR. Nosotros creemos que hay que seguir avanzando en materia del presupuesto de educación. Nuestra aspiración es el 6+1, eso es así. Creo que ya descartado por este gobierno. Las condiciones económicas para este quinquenio lo hacen bastante difícil, pero creo que el objetivo debería ser arrimarse lo más posible y destinar recursos a esa prioridad que es la educación pública, tanto la educación de ANEP, digamos, el sistema de primaria y secundaria, como también las universidades públicas. Ahora, ¿en qué porcentaje están llegando ahora? ¿En qué porcentaje están? Y anda en el entorno del 4 y algo %, que es más o menos el mismo porcentaje que había en 2024 y en 2025. Eso es... ¿Llegan al 4,5%? Ahí depende qué se considera educación. Pero esto es bien importante. Si vos sumás ANEP... Porque el 4,5% era la primera meta de la izquierda. Si vos sumás ANEP, UDELAR, UTEC y todos los otros elementos que hacen a la inversión en educación, como puede ser Plan Ceibal, educación policial y militar, el MEC, ahí estamos en 4,9%. En realidad estamos bastante por encima del 4,5%. Ustedes entienden que la medida es descartando la educación. Si vos tomás ANEP, UDELAR y UTEC, estamos en el entorno del 4,1%, y lo importante es que logremos aumentar, tanto en la medición total, arrimarnos al 6%, y en el caso de ANEP y UDELAR, que son los dos subsistemas principales, también arrimarse a un aumento. Es difícil porque, bueno, la situación económica marca muchas restricciones, tanto en el plano fiscal y lo que heredamos del gobierno anterior, que fueron... $1.000 millones más de déficit de lo que habían reportado, como también la situación internacional. A nadie escapa que estamos en una situación internacional de mucha incertidumbre, de guerras, de bloqueos comerciales, etcétera. No hay un dinamismo económico como nos gustaría para poder tener más recursos para destinar a la educación, pero nos parece un buen gesto que, eligiendo 4 prioridades, el gobierno una de esas haya sido la educación, y haya más recursos por sobre los que ya votamos en el presupuesto, que fueron de aumento. También tener en cuenta eso. El tema justamente, y es un poco lo que va adelantando, tipo spoileo por parte de la oposición, previo a que ingrese el miércoles, el financiamiento, ¿no? Sobre todo ante la realidad macroeconómica que ha ido cambiando en estos últimos meses. Y no para mejor, sino justamente más para frustración de las expectativas más positivas, ¿no? más optimistas. Y ahí el Partido Comunista tiene una mirada que no sé qué tanto va a ser acompañada hasta por el propio oficialismo, ¿no? Y es de dónde se va a obtener ese financiamiento. Ustedes son muy pro el 1% de los más ricos, por ejemplo, y cosas que han quedado medio que por el camino. Hay varias cosas. Una es que, si bien la situación económica es un poco peor de lo que esperábamos el año pasado, digamos, cuando armamos el presupuesto, también es cierto que la economía creció casi 2% el año pasado. Se espera que este año crezca en el entorno de 1,8%, 1,6%. Aproximadamente, 1,6%. Bien, gracias por la corrección. Y eso quiere decir que estamos creciendo a una tasa que es más alta del promedio de la última década. Eso también es bueno, menor a lo que imaginó el propio menos que lo que se imaginaba. También está creciendo el empleo. O sea, a veces se piensa que hay una especie de destrucción masiva de puestos de trabajo, porque muchas veces las noticias no digo que sea deliberado, pero en la prensa muchas veces salen más las empresas que cierran que los empleos que se crean. Y es natural que sea así porque es noticia.
Bueno, ya si uno Con el mira, impacto a veces. el año pasado se crearon 26.000 puestos de trabajo y en los 5 meses hasta mayo, que hay datos de este año, se crearon 8.000 más. Y esos son la mayoría puestos de trabajo formales y en el interior del país. Eso no es menor. O sea, hay una creación de empleo sustantiva que va acompañada de un crecimiento de los salarios, sobre todo de los salarios más bajos y de las jubilaciones más bajas, a ritmos que son menores que los que nos gustaría, seguramente sí, pero hay una prioridad que creo que muestra un cambio cualitativo en ese sentido. Las jubilaciones mínimas a esta altura del año pasado venían perdiendo poder de compra y ahora estamos 5 puntos porcentuales por encima en poder de compra que al principio de gobierno. Y cierro con esto. ¿Para que nos estamos yendo? La respuesta a la pregunta no apareció todavía. No, por eso. Y esto es bien importante, el financiamiento. Nosotros el año pasado votamos medidas tributarias, básicamente el impuesto mínimo global y el ajuste sobre, digamos, la mejora para que el IRPF agarre a las ganancias de capital en el exterior, que son eso más de 500 millones de dólares de recaudación potencial. Y esto yo creo que es bien importante que la gente sepa que nosotros votamos medidas tributarias que van a pagar las grandes transnacionales que antes pagaban esos impuestos en el exterior. Además es una medida, digamos, nacionalista, ¿no? Empresas que pagaban en Finlandia, en España, esos impuestos los van a empezar a tributar en Uruguay a partir de 2027 y que la gente que tiene acciones de empresas, los uruguayos que tienen depósitos en el exterior, acciones de empresas en el exterior, inmuebles en el exterior que antes no pagaban impuesto a las ganancias, ahora lo empiezan a pagar. Eso para nosotros fue una excelente medida que se tomó porque permitió el año pasado cerrar las cuentas al mismo tiempo que tener un remanente para hacer políticas sociales y aumento de presupuesto. O sea, en el mismo contexto que teníamos el año pasado, un gobierno que no hubiera hecho esas medidas hubiera tenido que hacer un ajuste fiscal a la baja. Igual está buscando caja desesperadamente, ¿no? En realidad... Capaz que la palabra desesperadamente es mucho, es un montón, pero se está buscando hacer caja. Bueno, yo creo que con las medidas del año pasado, que fueron medidas tributarias, se logró el objetivo de obtener recursos, hacer caja para poder disponer de recursos para invertir en la educación, en la infancia, como hicimos en el presupuesto, y cerrar las cuentas que nos las dejaron como las dejaron. Pero después se agregó lo del FONASA, ahora se agrega lo de los autos eléctricos, bien, se van agregando pasa que son cosas ¿no? distintas, porque el FONASA fue un ajuste técnico que tuvo que ver con cada uno le pone el nombre que quiere. Sí, pero no fue para hacer caja, fue corregir algo que los servicios técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas venían planteando hace más de 5 años, que era corregir la forma en que se calcula el costo promedio equivalente. Bueno, sobre esto hubo una discusión. Y ahora con lo de los autos eléctricos, yo creo que tiene que ver con también una medida que es, llamémosle, progresiva desde el punto de vista fiscal, porque más de 2/3 de los coches eléctricos en realidad no van a tener ningún aumento de IMESI y van a tener aumentos solamente aquellos que valen más de $30.000. O sea, no es una medida al barrer, no es decir, bueno, todos los autos eléctricos van a empezar a pagar aunque valgan $15.000 o valgan 100.000. Sí, a ver, no es una... 20, ¿no? No, más de 30.000. No, más de 30.000. Una cosa es el precio aduana, cuando entra a Uruguay y otra cuando... 30.000 o 29.000 a valor de mercado. Sí, 30, ahí va por ahí. Sí, no es una medida antipopular, obviamente para comprarte un auto 0 kilómetros de $30.000, hay que tener una posición económica que no es la de la mayoría de los uruguayos y aún así empieza con una franja muy baja. Para pagar impuestos altos tenés que comprarte y siguen auto pagando más alto, pero pagando mucho menos que los autos a combustión igual, ¿no? Eso sí, también. Sí. Los autos a combustión pagan. pagan. Ahí había una cuestión entre Cardona y O'Donnell también. Cardona que no quería que se desalentara también la política. Claro, que no deja de hacerle ruido a la sociedad, que en realidad vos fomentás el uso, la compra de autos eléctricos por la matriz energética y al tiempo viene el impuesto, más allá que vos lo debías en la franja. Pasa que se venían, el último año la renuncia fiscal por los coches eléctricos fueron $100 millones. Sí. Ahora eso se va a reducir en solamente 16. Sí. O sea, es el 15% de la renuncia fiscal en realidad que se va a revertir, digamos. No es que se va a empezar a cobrar un impuesto total sobre algo que no se cobraba. En realidad se va a cobrar un 15% de lo que venías renunciando. También ten en cuenta eso. Y focalizado en los coches más caros. Y bueno, eso va dirigido a poder aumentar el presupuesto a primera infancia para bajar la pobreza infantil en la edad de 0 a 3 un 25%. Creo que es una medida que en ese sentido es de izquierda, más allá de que, como decía Victoria, lo del 1%, nosotros seguimos como sector reivindicando que se vaya cada vez más a fondo en esta dirección, pero bueno,
reivindicamos también lo que se viene haciendo. Esa te iba a preguntar justo, ¿no? De ese 1%. Obviamente te iba a preguntar si la discusión sigue abierta, puertas para adentro, a nivel político, pero también la discusión a nivel social. Sí, si vos notás la sensación que se sigue insistiendo con el 1% de ese impuesto a los más ricos. Sí, para nosotros es una discusión que sigue y está bien que siga. Es una discusión que se está dando a nivel internacional, tampoco es ningún cuco. Vos ves en otros países de la región y de Europa, esto es algo que está en debate. Creo que está bueno que haya información. Hace poco salió un informe del Observatorio Fiscal Internacional, que es un think tank, digamos, que analiza los sistemas fiscales en América Latina. Y una de las cosas que detecta es que en la mayoría de los países de América Latina, pero también en Uruguay, el 1% más rico paga sobre sus ingresos menos impuestos que el 50% más pobre. O sea, si estás en el 1% más rico, pagás menos impuestos que si estás en la clase trabajadora de ingresos medios y bajos. Algo está mal. Esto En el diseño. por una razón muy sencilla, que la mayoría del fisco se financia con IVA, y el IVA lo pagan los más pobres y los de ingresos medios, porque los más ricos tienen capacidad de ahorro, entonces una parte de eso, si bien tienen que pagar IRPF, que es más alto, no pagan IVA. Y si es matemática pura, y obviamente se cae de Maduro que es así, ¿por qué tiene tanta...? Yo te lo pregunto como alguien que no Sí. como un civil más. ¿Por qué no tiene el apoyo ni el consenso? Y bueno, ni es que siquiera siempre, dentro de... siempre está esa tensión entre hacer medidas justas desde el punto de vista fiscal con lo que eso podría generar de negativo en, por ejemplo, la inversión o el clima de negocios, o como le gusta llamarle a los economistas, el mercado. Y bueno, en esa tensión es que creo que hay que dar la discusión, no bajarle la tapa, digamos, que creo que en esto tanto el ministro de Economía como el presidente han sido muy abiertos en que esto está bueno que se discuta, que la sociedad lo discuta, el Frente Amplio lo está discutiendo, ahora vamos a un congreso el mes de octubre, y no es una cuestión de quién gana o de unos o otros. ¿Pero vos asumirías ese riesgo? Y yo creo que... Entendiendo que puede no incentivar. Desincentivar. No incentivar. Sí. No me mires con esa cara. Ninguna cara. No. Hay un grupo de economistas muy prestigiosos que fueron la comisión consultiva que trabajó junto al PICNT esta propuesta, que estamos hablando de grado 5 de la UDELAR, gente que sabe mucho de estos temas, que lo que dice es, si esto se diseña bien, no debería generar efectos negativos o negativos de manera significativa sobre la inversión. Después, como cualquier medida económica, tiene riesgos o tiene cierta incertidumbre de los resultados que pueda tener. Pues yo creo que está bueno que lo discutamos como sociedad y que lo tengamos como una alternativa de justicia social y de poder obtener recursos para destinar a los sectores que más lo necesitan y al desarrollo económico y social. Porque además, cuando hablamos de infancia, estamos hablando de algo que desde el punto de vista ético tiene que llevarse más recursos, porque no podemos tener un país donde casi el 30% de los niños están en situación de pobreza, pero además por el desarrollo futuro. Claro. ¿No? Los niños de hoy son los trabajadores dentro de 20 años, que si queremos un desarrollo más o menos razonable, la gente tiene que crecer bien. ¿Y cuáles son esos países que adoptan este modelo del impuesto y cómo les ha ido en ese riesgo? Me imagino que si siguen manteniéndolo es porque tiene que haber sido hay exitoso. Algunos países de Europa, como Francia, que tienen... Bueno, en el caso de España lo tienen en algunas comunidades autónomas, no en todo el país. Después otros países no tienen impuesto, digamos, al patrimonio al 1% más rico, pero tienen impuesto a la herencia, a las altas herencias, que es más o menos lo mismo. Es decir, bueno, si vos tenés un patrimonio muy alto, y bueno, eso lo van a heredar tus descendientes, bueno, que una parte significativa vaya en forma de impuesto para redistribuir, porque bueno, eso de alguna manera evita que se reproduzca de manera intergeneracional la desigualdad. O sea, hay distintas alternativas que me parece que está bueno que se discutan, que sepamos que se puede, digamos, exigir que los más ricos paguen un poco más. Y creo que, repito, es algo que este gobierno ya lo viene haciendo. Porque cuando en el presupuesto pusimos el impuesto mínimo global y el impuesto a las ganancias de capital exterior, fue un paso en esta dirección, y lo que nosotros planteamos es que se evalúe, digamos, en los próximos años y a futuro, nuevas modificaciones tributarias que hagan que el sistema tributario sea más justo, ¿no? Me tiraste ahí el Congreso de Octubre de Frente Amplio. ¿Qué es lo que se va a discutir? Tiene que discutir con la marcha del gobierno y propuestas nuevas. ¿Qué es lo central que se va a discutir en el Congreso de Octubre? Sí, en realidad no es un congreso programático. No. El Frente Amplio siempre hace
en los años terminados en 3 y en 8, digamos, que son el preelectoral, siempre hace su congreso programático. Programática y define precandidaturas. Exacto. Y este es un congreso ordinario que es más para discusión de, bueno, ¿qué frente amplio necesitamos para el futuro? También teniendo en cuenta que la sociedad cambió mucho, incluso en los últimos 5 años, desde lo que fue el Congreso de Autocrítica de 2021, que estábamos en el medio de la pandemia además, hubo cambios en la sociedad, hay fenómenos nuevos. No, eran oposiciones y ahora son gobiernos, además. También, pero bueno, el programa, digamos, ya está resuelto en realidad en el Congreso de 2023, y lo que hay que ir viendo es, bueno, cómo se posiciona el Frente Amplio de manera estratégica hacia los cambios que hubo en la sociedad, hacia los cambios que hubo a nivel internacional. Estamos en un mundo donde, siempre decimos, el 3 de enero de este año cambiaron muchas cosas. Tuvimos, después de muchas décadas, una intervención armada de Estados Unidos en nuestra región. Dejó de ser una región de paz, como venía siendo los últimos 40 años. Tenemos un mundo donde el presidente de la principal potencia se levanta un día un poco enojado y hace que le saquen la tarjeta roja al jugador de fútbol, y otro día se levanta un poco enojado y le manda misiles para un país, ¿no? Entonces, tenemos un mundo que el Frente Amplio tiene que discutir cómo posicionarse y cómo actuar en ese mundo con estas modificaciones, y también cómo, digamos, relanzamos algunos aspectos del proceso de gobierno en ofensiva, ¿no? Estas cuestiones que hablábamos de cómo hacer que los más ricos paguen un poco más para disponer de más recursos para las prioridades políticas más importantes, como la infancia, la educación, Entonces cuestiones vinculadas al mundo del trabajo. Es un congreso que sale con mensajes para el propio gabinete. Y yo creo que siempre el Frente Amplio, cuando tiene un congreso, los mensajes son para la sociedad, y bueno, un gobierno del Frente Amplio naturalmente que escucha y está en diálogo permanente con lo que plantea el Frente Amplio, y en ese sentido el Congreso no es que le va a decir al gobierno lo que tiene que hacer al otro día, pero va a establecer algunos ejes políticos que para nosotros es importante hacia adelante. No quiere decir que después eso el gobierno lo tiene que implementar al otro día o al año siguiente, porque eso después depende de determinadas restricciones también económicas, de las mayorías que se logran construir, pero sí de plantarnos ante la sociedad con algunas propuestas que sean de cambios de fondo y bueno. Pero queremos otro posicionamiento en política internacional, por ejemplo. Bueno, la política internacional va a estar en discusión en el Congreso. Una de las 4 comisiones lo que va a analizar es, bueno, qué está pasando en el mundo, la situación del imperialismo. Con cómo ha sido la política internacional de este gobierno. Ha habido muchos cuestionamientos a Lubetkin. Sí, yo creo que en algunas cosas hay cambios cualitativos respecto de la política del gobierno anterior, que era totalmente alineada a Estados Unidos y a Israel, por ejemplo. Bueno, nuestro gobierno ha tenido posicionamientos muy, muy buenos. Incluso cuando fue lo del 3 de enero en Venezuela, se sacó una declaración junto con España, con Chile en aquel momento, que tenía un gobierno progresista, con Brasil. O sea, se tiene posicionamientos mucho más equilibrados. Nosotros defendemos mucho también, y creemos que fue muy, muy valiente el gobierno en haber ido a China con una delegación de más de 100 personas. A pesar de que Estados Unidos, como ha dicho O'Donnell y han dicho otros compañeros del gabinete, Estados Unidos amenaza permanentemente al gobierno con el tema del alineamiento internacional. Entonces, nosotros creemos que en eso hay un cambio muy positivo con respecto al gobierno anterior. Sin embargo, también fuimos críticos, por ejemplo, con que el gobierno no definiera como un genocidio lo que está pasando en Oriente Medio. Y bueno, también con el sonado caso del portaaviones, por ejemplo, nosotros tuvimos una visión crítica de algunos gestos en política internacional. Es las dos cosas. Por un lado, creemos que el gobierno ha hecho cosas muy buenas en posicionamiento internacional, y al mismo tiempo manifestamos algunas valoraciones críticas en algunos aspectos que bueno, después depende un poco también de cómo el gobierno lo ve de manera conjunta esas cuestiones, ¿no? Nosotros, como sector, no somos mayoría en el gobierno y creemos que todo el Frente Amplio tiene que ir haciendo síntesis de cómo se posicionan estas cuestiones, el Frente Amplio junto con el gobierno. No, claro, mayoría no, pero son... Pero pesan. Pero son un sector además que no se callan, imagínate. Juan Castillo se puso a opinar sobre los blindados. 2 veces opinó Juan Castillo. Los blindados, y ustedes no son de que los manden callar en ese tipo de cosas, ¿no? Ustedes opinan abiertamente. Sí, creemos, igual somos bastante unitarios, porque también ahora salió la rendición de cuentas y cerramos filas, más allá de que pudiéramos decir, bueno,
tal cosa es insuficiente o nos gustaría que viniera lo del 1% para tener más recursos. Son visiones que tenemos y iniciativas que las mantenemos, pero no quita que después cuando hay que cerrar filas con el gobierno y con el bloque, digamos, del progresismo y la izquierda, porque además la derecha en este país sigue siendo muy fuerte. Creo que está en una posición además de mucha radicalización la derecha. ¿En qué? Y escuchás a Graciela Bianchi diciendo que en este país quedan 4 desaparecidos, o a Botana diciendo que el Frente Amplio es un partido que hace todo lo posible para que beneficiar al narcotráfico. Tenemos una derecha que tiene posicionamientos extremos, algunas cosas que ha dicho... Pero mencionaste a dos personas, 3 personas. Y bueno, son 2 senadores de los 2 sectores más representativos del Partido Nacional. O tenés algunos diputados que prácticamente que están diciéndole a Estados Unidos que si invade Cuba, ellos van a estar de acuerdo, ¿no? Como el caso de Schipani o Juan Martín Rodríguez, que tiene una posición de que, es por ahí, ¿no? Que para sacar... O sea, para vos la derecha está radicalizada en Uruguay. Puede venir la derecha y decirte, bueno, pero vos apoyás una dictadura. Claro. Sos un tipo radical, apoyás una dictadura. ¿Por qué? Apoyás a Cuba. Sí, a ver, nosotros ahora... O sea, ese es el discurso que podrían decir vos. No, pero pará, me está tratando de radicalizado una persona radicalizada. Pero, a ver, nosotros lo que estamos diciendo de Cuba ahora es que nos parece mal que haya un bloqueo de la principal potencia económica de la historia, como es Estados Unidos, de 60 años, y que lo estén tratando de asfixiar sin dejar llegar petróleo y alimentos a la isla. Es eso lo que nosotros planteamos. También dijiste algo de la intervención de Estados Unidos en una región de paz. Bueno, sí, Venezuela no vivía paz. Bueno, pero era una región donde no había guerras, intervenciones armadas abiertas. Obviamente que hay problemas de violencia en la región, sin duda, es la región más violenta del mundo. Sí, a ver, yo no soy de calificar los gobiernos de manera binaria, si no tendríamos que decir, por ejemplo, que China es una dictadura, que Arabia Saudita es una dictadura. No tenemos problemas. Yo creo que la democracia es algo que va mucho más de votar cada 5 años. No, hace unos años había un chiste que era, o en la década del 60, de que Estados Unidos era el único país donde no había habido golpe de Estado porque era el único país donde no había embajada de Estados Unidos, ¿no? Lo hacía Huidobro frecuentemente. Yo me pregunto, ¿Estados Unidos es una democracia ahora que se están cumpliendo 250 años de la independencia? ¿Estados Unidos es una democracia, un país que invade, donde torturan en los países donde invaden? Yo no sé si Estados Unidos es una democracia en un sentido profundo del término, ¿no? Y en Cuba, yo qué sé, en Cuba hay elecciones. O sea, si nos basamos en que la única democracia posible es ese modelo, está bien. Ahora, una democracia donde los tipos votan cada 4 años, eligen presidente, pero después invaden otros países, bombardean escuelas y todo lo que ya sabemos, bloquean, hacen lo que se les ocurre. Bueno, pero el pueblo elige a uno que después va a invadir, o sea, es otra parte. El pueblo tiene derecho a elegir, y no sé si Trump no hubiese ganado. Pero en Cuba hay elecciones, por ejemplo. Sí, en Venezuela reformaron por eso, anda a buscar las en actas. Cuba reformaron la Constitución hace unos años con una participación que fue masiva, con asambleas populares. Bueno, pero tienen su cuestionamiento, partido único, todo por eso, centralismo, el Partido Comunista, etcétera, no se puede pensar distinto, yo qué sé. A mí me parece también que acá, por ejemplo, la derecha critica el tema de Cuba y criticó mucho el tema de Venezuela. Ahora, cuando China, el Partido Comunista, cumplió 100 años en 2021, mandaron una felicitación firmada por Pablo Iturralde, en aquel momento era el presidente del directorio, diciendo larga vida al Partido Comunista de China. Entonces hay como una contradicción muy grande. O el tema de los países árabes, ¿no? Donde no hay elecciones desde hace quién sabe cuántas décadas, y sin embargo no dicen nada. Entonces yo creo que el tema de la democracia es un tema complejísimo. Creo que no se agota en decir, bueno, los países que tienen pluripartidismo y democracia cada 4 años son democráticos y todos los demás no. Entonces, ¿por qué se le exige a un gobierno, o el anterior o el que sea, que tenga que tener una posición alineada con un lado o el otro? ¿Por qué no corre el término medio, que un poco es lo que está haciendo este gobierno? Es que nosotros estamos de acuerdo con eso, en que mandamos una delegación de más de 100 personas a China. Críticos con Lubetkin. Sí, con algunas cosas sí, porque nosotros, por ejemplo, con el tema del genocidio, nos parecía que había que, como otros gobiernos de la región hicieron, como hizo el gobierno de Brasil o el de Chile, decir lo que está pasando ahí es un genocidio contra el pueblo palestino. Y no era ponerse de un lado o del otro de un gobierno, era
tratar de calificar una situación que estaba sufriendo un pueblo por parte no de otro pueblo. No es que el pueblo israelí es el que está cometiendo un genocidio, es el gobierno de ultraderecha neofascista que hay en el gobierno de Israel de Netanyahu. Entonces, creo que es eso, ¿no? Y con el tema de Cuba, nosotros lo que estamos planteando es apoyar a ese pueblo que está siendo asediado y prácticamente se intenta hambrearlo por parte del gobierno de Estados Unidos a través de un bloqueo que viene de hace 60 años, pero ahora sí se intensificó, y nosotros, por ejemplo, valoramos que el gobierno uruguayo haya mandado donaciones que demoraron en llegar, y también estuvimos atrás de eso, pero que llegaron con el tema de la leche en polvo. Y eso no quiere decir que para ser solidario con Cuba tengas que estar 100% de acuerdo con su modelo de gobierno. Yo no lo estoy, probablemente. Tampoco lo estudié tan a fondo como para saber si es el modelo que para mí es perfecto o no. Aparte, cada país tiene su tradición. En Uruguay tenemos una tradición democrática pluripartidista. Nosotros participamos hace 60 años en elecciones, no tenemos que dar credenciales democráticas a nadie. Y en ese sentido lo que queremos es la solidaridad con ese pueblo. Omitiendo lo de los terremotos que pasaron en Venezuela, en Caracas, ¿no? Sí, increíble, el guionista Dios. Pero exceptuando eso, vámonos a un capítulo anterior, unos días anterior. ¿Vos pensás que Venezuela está mejor que antes de la invasión de Estados Unidos para sacar a Maduro? La verdad que no conozco en detalle la situación como para hacer una calificación tan directa, tan binaria. Creo que hay una especie de tutela muy fuerte de Estados Unidos a partir de lo del 3 de enero. Y bueno, a lo que parece imponerse es una especie de tutela política y económica. Aparte, Estados Unidos dijo muy claramente el presidente Trump: nosotros vamos por el petróleo. ¿No? Antes por lo menos disimulaban y inventaban que había armas de destrucción masiva o cuestiones. Ahora dicen directamente: vamos por el petróleo. También le preguntaron, creo que fue a Marco Rubio, si iba a haber elecciones, porque durante mucho tiempo se habló de que en Venezuela las elecciones estaban amañadas, que había problemas, y él dijo, no, lo de las elecciones veremos en algún momento. Entonces yo creo que... ¿Hasta qué punto el régimen cambió o no cambió? Desde el punto de vista estratégico, creo que no es bueno para el pueblo que haya una potencia hegemónica como Estados Unidos que va a controlar de manera directa los recursos. ¿Y cómo salía de ese brete? Y bueno, yo creo que los bretes... Te lo pregunto sin tener una posición formada, porque de eso no salían más. Yo creo que los bretes que tienen los pueblos tienen que salir adelante, los propios pueblos. Y creo que todo lo que sean bloqueos, ni que hablar invasiones como hubo en este caso para controlar desde fuera los recursos, terminan siendo negativos, ¿no? Porque termina pagando mayoritariamente la gente. Ahora, una pregunta. Estábamos con la evaluación ahí del gobierno, y el gobierno tiene una evaluación negativa de la opinión pública, que bueno, que podrá leerse un poco más, un poco menos, pero tiene una evaluación negativa. Y hay una pregunta que se da en el ambiente, es si puede revertirlo o no. Y una de las preguntas que uno se hace a la hora de revertirlo es si el presidente tiene que meter mano en el equipo. Más allá de que no te imagino a vos diciendo, sí, hay que cortar la cabeza acá o allá o a que vamos a cambiar. ¿Es un momento para que el gobierno pueda meter mano en el equipo? Hay alguna cosa previa como para darle contexto a la respuesta. Una es que, si bien es cierto que la imagen del gobierno está a la baja, también es cierto que la imagen de la oposición está igual o peor, o bueno, los números dan medio parecido. O sea, creo que hay un descontento general con, podríamos llamar, la política o el sistema político, que después igual en Uruguay yo creo que cuando las papas queman, la gente defiende la institucionalidad democrática, el sistema de partidos. Creo que en ese sentido, o sea, hay una cosa con la otra. ¿Qué tendría que ver? Porque uno podría decir, bueno, si el presidente Orsi tiene una desaprobación de, no sé, el 40 y pico %, la oposición también, bueno, quiere decir que la gente quiere un outsider o algo por el estilo. Yo eso no lo veo tan claro. Y creo que si bien el gobierno tiene una desaprobación que ha ido creciendo, también, digo, lo tiene la oposición. Traer a colación el tema de la aprobación o desaprobación de la oposición, yo no sé cuánto nos ayuda, porque en realidad tampoco lo sabíamos antes. Esto es bastante novedoso, esto de medir la oposición. Pero es un elemento de contexto. No es que la gente está solo enojada con pero Orsi o con el no sabemos si no gobierno. fue siempre así. Ese es el punto. Quizás sí. Entonces, analicemos la desaprobación de la gestión, que en realidad es lo que nos importa en este momento. Sí.
¿Cómo se puede controvertir esto? Un segundo elemento esto? que también se lo he escuchado decir mucho a Fernando Pereira, y yo creo que es cierto, por más de que suene a justificación, creo que siempre los gobiernos del Frente Amplio generan, y la izquierda en general en el mundo es así, genera más expectativa de avances populares que los gobiernos de derecha. En general los gobiernos de derecha cuando ganan diciendo hay que recortar el gasto superfluo, estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, como dijo hace poco de Posadas, ¿no? Siempre es un discurso que no genera expectativa de, bueno, mi vida va a mejorar mucho, ¿no? Si ustedes escuchan la calle... Bueno, no puedo creerlo eso. La calle Pou en el 2019... Si un presidente gana es porque genera expectativas positivas. Pero la calle Pou en el 2019 decía, va a subir el salario mucho, vamos a lograr reducir la pobreza infantil a la mitad, no, decía hay que recortar 900 millones de dólares del presupuesto público y hay que dar más libertad, en abstracto. Ese era un poco el centro del discurso. Después no recortaron 900 millones de dólares, recortaron los primeros años y después volvieron a aumentar el gasto y nos dejaron un déficit bastante alto. Pero bueno, eso yo creo que es así. Que ¿Alguna vez se preguntó a la izquierda cómo habría sido el déficit si se les hubiera tocado combatir la pandemia? Lo que pasa es que el gobierno pasado yo creo que hizo algo que fue pésimo, que fue en el medio de la pandemia, cuando todos los países estaban aumentando el déficit, gastando para recomponer la economía y el tejido social, el gobierno pasado decidió recortar ahí. Y recortar al barrer. ¿El ahorro de los 900 millones? En realidad terminó siendo una cifra distinta, pero se hizo un recorte al barrer, que fue... Y después vuelvo a la respuesta para no irnos por las ramas. Recortaron 15% cada ministerio y bajaron 40 meses salario y jubilaciones. ¿Y después qué pasó? Volvió a aumentar el déficit porque esa rebaja se había hecho de manera desordenada y en un momento en que no era el momento para hacerlo. Pero bueno, dejando eso, yo creo sinceramente que en general los gobiernos de izquierda llegan con generan mayores expectativas para la gran mayoría de la población que los gobiernos de derecha, y eso también puede estar explicando algo de la desaprobación. Y después hay una tercera cuestión, que es que efectivamente hay un montón de problemas en la sociedad que yo creo que es natural que la sociedad se las achaque al gobierno, pero bueno, en realidad tienen que ver con cuestiones estructurales que es difícil solucionar de un año para otro, ¿no? Hablamos del tema del trabajo. En Uruguay tenemos 500.000 personas que ganan menos de 28.000 pesos. Yo, si ganara menos de 28.000 pesos, estaría enojado seguramente y estaría disconforme con el gobierno, con el modelo económico y con todo. Y eso se expresa también en esas encuestas. O el tema de la inseguridad, que además donde más golpea es en los barrios más populares también. Entonces, creo que ocurre algo que es bastante entendible, que es que la gente tiene un montón de problemas que son estructurales y está bien que los vea y los asuma como un problema a revertir y se los achaca, digamos, al gobierno, que es el que tiene la primera responsabilidad de resolverlo. Sí. Ahora, yo creo que el gobierno, en este año y 4 meses, ha dado algunos pasos hacia resolver bien esos problemas. Obvio que no se resuelven de un día para el otro. Ahora, si vos me decís, cuando fuimos a la ronda de Consejo de Salario el año pasado, las pautas salariales eran que aumentaran en mayor medida los salarios más bajos, para combatir esto de que haya tanta gente ganando salarios bajos. Y aumentaron más que el promedio los salarios rurales, los salarios de los trabajadores de los supermercados, los salarios de las trabajadoras domésticas. ¿Es suficiente? No, porque si ganás 28 lucas y pasás a ganar 30, igual no te va a alcanzar para llegar a fin de mes. O lo mismo con la pobreza infantil. Tendríamos como país que proponernos que no haya pobreza infantil. En un país que produce alimentos para 30 millones de personas, somos 3,5 millones. Y no podemos darle lo mínimo a nuestra infancia, nos lo tendríamos que plantear. Entonces creo que está bien que la gente esté disconforme con que no avanzamos lo suficiente en los aspectos que son primordiales. Y bueno, creo que... ¿Estás atribuyendo entonces un tema de expectativas? Creo que hay varias cosas, es de expectativas y que los gobiernos no, incluido no pueden resolver de la forma tan rápida como se debería esos problemas que existen. Yo lo que digo es, creo que si logramos en algunos aspectos dar algunos avances significativos en estos, el año que viene y el siguiente, vamos a poder revertir el tema de la imagen. Si logramos, no sé, de aquí a fin de periodo, como se plantea la rendición de cuentas, bajar la pobreza infantil de 0 a 3 años un 25%. Y logramos eso, comunicarlo
a la, sí, pero eso a la sería sociedad. solo si estamos mirando la pobreza infantil, Digo, como ese aspecto. con el criterio de transferencia monetaria. Bueno, pero se es una sabe parte. que la pobreza infantil es mucho más grande que eso. Pero es una parte, y después hay políticas de trabajo protegido, y en el presupuesto para vivienda se duplicó la parte que va a los sectores más vulnerables en el presupuesto del año pasado. O sea, hay algunos énfasis que, en la medida que vayan teniendo resultados, que yo creo que pueden. El tema del programa Más Barrio, para mí es el enfoque de la inseguridad. Si la inseguridad y la economía no mejoran, es ahí donde se juega. Yo creo que se están haciendo algunas cosas, y creo que hay que hacer algunas más para que siga eso mejorando. Claro. Cuando hablamos del el salario creció 2,3% el año pasado, y con mayor énfasis en los más bajos. Entonces, si logramos que la jubilación mínima, ahora se hacían los chistes con el tema de los 200 pesos, ahora se aumentó 2% por encima de la inflación en julio del año pasado, en enero con el ajuste general de jubilaciones 2% más, y ahora 1%. O sea, el jubilado que gana la mínima mejoró un 5% el poder de compra en lo que va de este gobierno. Si seguimos con este ritmo hasta el final del periodo, vamos a cumplir con lo que planteábamos algunos, por ejemplo, en el plebiscito el 2024, que la jubilación mínima se empate con el salario mínimo. Eso ahora no subió la inflación, ojo. Sí. Pero eso no es resolver en parte el tema de los jubilados. Es capaz que no alcanza. Sí. Pero bueno, hay que ir para ese lado. Siguen siendo números bajos en jubilaciones mínimas incluso. Pero entonces, la conclusión tuya, la pregunta original mía, es: no hay que hacer cambios en este momento en el equipo. Yo sería un atrevido si dijera que hay que cambiar un ministro, cambiar a alguien. Sos un diputado del gobierno y vas a ir a pelear. Yo creo en el Congreso de Frente Amplio, que es una instancia muy dura. Sí. No va a ser muy dura, va a ser fraterna y de discusión profunda, como esperamos siempre que sea. Profunda, a veces pero no es fraterna. Creo que el gobierno después decidirá, el presidente, que es el que decide como tiene que ser esas cosas, si hace modificaciones en el gabinete o no, y creo que tanto si las hace como si no las hace, va a tener razones para hacerlo, que creo que pueden ser fundadas, pero no va a ser ni los diputados ni la fuerza política el que le va a marcar si tiene que hacer algún cambio o no. Creo que en ese sentido un poco mi evaluación conceptual es esa. Hay cosas que se están haciendo y que van en la dirección muy, muy buena, que van a empezar a tener resultados, y quizá en algunas cosas hay que acelerar como para que esos resultados vayan siendo más profundos, y al mismo tiempo la fuerza política tiene que ir haciendo la síntesis política, porque no es solamente un tema de hacer buenas medidas y que eso la sociedad lo va a absorber de manera automática. Bueno, ahí viene el capítulo de comunicación, sí, que es algo en lo que se apoya mucho Pereira, ¿no? Comunicación, y también eso que va un poco más allá, que es lo que llamamos síntesis política, que es que el Frente Amplio, con sus casi 500 comités de base, esté en los barrios transmitiendo, y también conversar, porque no es solamente un tema de propaganda del gobierno, ¿no? No es solo que los comités de base tienen que ir y decir a la gente, como evangelizándolos, bueno, todo lo bueno que está haciendo el gobierno. También es recibir como esto del FAT Escucha, los planteos, y dialogar, y que eso vaya generando eso que llamamos una síntesis política, que es ir generando también conciencia social, de que algunas cosas se están haciendo, de que las cosas que se hacen no es solamente porque en el gobierno hay unos iluminados que entienden lo que hay que hacer, sino también porque la sociedad va planteando determinados avances que los va reclamando. Yo creo que no es solo gestión el tema, ¿no? También es empuje desde abajo. El otro día, el miércoles de la semana pasada, hubo una tremenda movilización del Zunca con miles y miles de trabajadores, con un planteo que para mí es clave, que es el tema de la reducción de jornada laboral, ¿no? Que además está en el programa del Frente Amplio. Y el Ministerio de Trabajo ha armado una comisión. Algunas cámaras empresariales decidieron participar de una comisión para discutir eso, otras ni... Era de los sindicatos industriales también. Sí, fueron las dos cosas al mismo día. Sí. Los sindicatos industriales lanzaron la campaña que se llama Más Tiempo, Más Vida, y el Zunca lo plantea para los consejos de salario que están siendo ahora. Sí. Pero esa discusión es una discusión que tendrían que tener sintetizada ya dentro del Frente Amplio y dentro del gobierno. ¿Por qué no avanza? Y bueno, porque el gobierno tomó, digamos, el camino de discutirlo de manera tripartita con las cámaras empresariales, los sindicatos y el gobierno. ¿Y eso también? Sí, claro. Porque podríamos hacer un proyecto de ley y tirarlo a la discusión del Parlamento, pero el gato arriba de la mesa, nos parece que está bueno que haya una discusión social previa, y si eventualmente eso finaliza con un proyecto de ley,
En general, la historia Y no va a poder ser para todos igual. en la historia de este obviamente, ¿no? país siempre ha sido así. Las cosas se van consiguiendo a nivel de los consejos de salario, Sí. van generando cuerpo en la opinión pública y después se termina sintetizando en una ley una cosa que en realidad ya se viene aplicando, por ejemplo, en muchos sectores. Nosotros creemos que si el Zunca logra una rebaja, que aparte el Zunca en el 2008 ya lo consiguió. Sí. Trabajaban 48 horas por semana, se pasó a 44 y eso no generó ningún tipo de debacle. Es cierto que estábamos en una situación de auge económico capaz que mayor a la que estamos ahora, sin duda, pero ahora ellos plantean, creo que es en 4 años, ir a una rebaja de 44 horas a 40, 1 hora por año, como para que las empresas se puedan ir acomodando y todo lo demás. Y eso alimenta también la discusión del resto de los sectores. Lo plantearon los sindicatos industriales, lo pueden plantear sindicatos de otros rubros. ¿Es de 48 a 40? No, en el Zunca es de 44, que es lo que tienen ahora, a 40 en 4 años, o sea, 1 por año. ¿No? A lo que voy es que está bueno que la sociedad empuje y que no sea, bueno, voto cada 5 años y me siento a esperar a ver que el gobierno me resuelva el tema del trabajo, el tema del salario o el tema de la Bueno, también inseguridad. voto algo, ¿no? Voto algo que me prometieron en campaña, no voto por votar. Está bien. Supone que ya hay un preacuerdo está bien, de claro. qué van a hacer. Digo, no es lo único. El momento del voto es una síntesis, porque además yo soy muy defensor de que los partidos tengan programas, los presenten a la sociedad y creo que mucha gente no vota por la linda cara del candidato solamente, sino que también vota Está claro, determinadas pero ideas. tampoco se pueden ir 5 años en diálogo social. Quiero decir, hay que gobernar. Hay que hacer las dos cosas. Creo que se puede dialogar y al mismo tiempo gobernar. Por ejemplo, en el caso del diálogo por seguridad, hubo un diálogo que duró creo que 1 año para generar un determinado plan, pero en el medio se fueron haciendo cosas. Lo mismo con el tema de la seguridad social. Era una promesa de campaña, se dijo, bueno, vamos a hacer un diálogo, se llegó a determinados acuerdos y ahora en la rendición de cuentas se está cumpliendo con uno de los primeros resultados y creo que uno de los más importantes del diálogo social, que es el tema de la unificación de las transferencias y el reforzamiento de las transferencias para la infancia. Y después va a venir, y ya en la rendición de cuentas está anunciado, va a venir un proyecto de ley aparte, el tema de la causal anticipada para poder volver a jubilarse a los 60 años, que fue uno de los acuerdos que se generó en el diálogo social. Entonces, creo que es las dos cosas, es diálogo y al mismo tiempo acción. Y creo que esta idea de que el gobierno solo arma diálogos y después no hace nada es, por lo menos, es incompleta, porque se puede dialogar y al mismo tiempo hacer cosas como se están haciendo. Y bueno, eso también le da cuerpo y contenido a las cosas, que se vayan acordando a nivel de la sociedad y no sea que el gobierno las tira desde arriba, ¿no? Antes de pasar a las rapiditas, la última. Hablamos de dónde se asignó más presupuesto, pero de los recortes no hemos hablado prácticamente nada. ¿Hay alguno que concretamente te irrite? No, porque creo que, bueno, lo de los autos eléctricos creo que está bien diseñado por franjas. Después es cierto que hay una rebaja en el tema del Instituto Nacional de Colonización, que para nosotros es muy... ¿10% era? Sí. No, 10 millones, 10 millones. Un récord, le retiran 10 millones. 10 millones de dólares por una única vez. Pero bueno, ahí nosotros escuchamos las declaraciones del directorio del instituto y es de el otros 50% compañeros. al presupuesto del Instituto de ese Nacional año, de ese año. Porque como son inversiones por compra de tierra, no es un gasto corriente, sino que es un dinero que se dispone para compra de tierras. Lo que sí es bueno saber es que, más allá de toda la discusión de María Dolores, que si entramos en eso es para otro programa, que en realidad este gobierno en 1 año y 4 meses viene comprando la misma cantidad de tierra para colonización, para pequeños productores, que lo que compró el gobierno anterior en los 5 años. Entonces, y el objetivo es, vamos 10.000 hectáreas, el objetivo es llegar a 25.000, y lo que nos manifiestan los compañeros de colonización es que eso, a pesar de este recorte por una única vez, se mantiene ese plan, de llegar a las 25.000 hectáreas compradas en el quinquenio. Y después lo otro que hay en la rendición de cuentas y que se viene haciendo es lo que el Ministerio de Economía llama la gestión activa del gasto, que es viendo ministerio por ministerio qué se puede rebajar en materia de ingreso de vacantes, gastos de funcionamiento. Denuncian en COFE eliminación de vacantes, que no es lo mismo, ¿no? Sí, viene un planteo de eliminación de vacantes que tampoco es el barrer, porque hay algunos ministerios a los que no se le plantea eso. Lo que nosotros sabemos que eso fue negociado con las autoridades de cada ministerio. Obviamente que nos parece que también es bueno que se negocie con los trabajadores y será parte de la discusión ahora de la rendición. Creo que algo que se puede abrir en el debate es, bueno, quizá hay algunos ministerios
que se le plantea reducir las vacantes un tanto por ciento y detectemos que en realidad conviene reducirlas un poco menos porque haya razones para eso y es parte de lo que creo que está bueno que se pueda discutir en la rendición. Cómo evitamos que se deterioren algunas áreas del Estado que son importantes. Y después lo otro, que me parece que es una muy buena señal política y también permite rebajar algunos gastos, es la reducción de los gastos de catering y de viajes, que bueno, eso, si bien no es algo que mueva demasiado la aguja, no importa, pero es simbólico, es una señal son política. Gestos que, ahí va. Y bueno, en ese sentido estamos por supuesto que de acuerdo y todo lo que no sea... No creo que haya nadie en desacuerdo. Todo lo que sea mejorar en cuestiones que son superfluas y evitables, vamos a estar de acuerdo. Bueno, muy bien. Momento de rapiditas. ¿Alguien le habló? No. Ahora le comentaba, mientras la presentamos le comentaba. Me acuerdo de la... En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas. Vamos con la primera. Si la AUF lo hubiera invitado a algún partido de este mundial, ¿habrías ido? No. ¿Cambiarías un campeonato uruguayo de Defensor Sporting porque se apruebe la rendición de cuentas con los votos de la oposición? Qué difícil esa. No. ¿Estás de acuerdo con el uso de vehículos militares blindados para el patrullaje? Sí. ¿Hizo bien Orsi en tirarse de cabeza al descuento de su camioneta? No. ¿Alguna vez usaste inteligencia artificial para redactar un informe o un discurso? No. Ayuda. ¿La reducción de la jornada laboral a 40 horas se va a lograr en este periodo de gobierno? Sí. ¿Te gustaría ser ministro de Economía en un gobierno del Frente Amplio? No. ¿Es más difícil negociar con la oposición en el Parlamento que ponerse de acuerdo dentro de la propia interna del Frente Amplio? Sí, es más difícil. ¿El Frente Amplio debería ser más radical en sus propuestas económicas actuales? Sí. ¿Qué celular tenés? iPhone. ¿Y se puede ser un marxista? Un número con muy iPhone? alto. Es el que me dieron cuando cambié de changa el 1 de marzo del año pasado, el 15 de febrero del año pasado, mejor dicho. A los diputados nos brindan un buen celular para desarrollar el trabajo. Creo que está bien. Siempre se puede donar, ¿no? Y tener otra Hacele marca. la pregunta. Ya se la hice. ¿Se puede ser marxista, buen marxista, con un iPhone? Sí, se puede decir. Muy bien. Es el marxismo ¿Querés, moderno. ¿Querés ampliar alguna? Porque la verdad que las contestaste sí o no. Soy Tenés disciplinado. derecho a disciplinado. Estuvo bien una vez que le hicimos. Sí, es verdad, lo que corre. ¿Qué tenemos que Claro, no es meritorio está hacerlo bien. de bien? Creo que varias vienen ampliadas con el desarrollo y la conversación que tuvimos antes. Así que, por ejemplo, lo de que en economía hay que ser más radical, creo que lo hablamos mucho antes. Y bueno, se puede ser. Demasiado bien todo. Que vuelvan los Vergara, que no te contestaban ninguno. No, y lo del tema del patrullaje, obviamente que eso para nosotros depende de cómo se implemente. Pero sí. Primero se comunicó de una manera que después parece que va a ser un poco distinta. Y lo que sí quiero colocar respecto a eso es que para nosotros el centro de la política de combate a la inseguridad es el más barrio. Y en realidad el tema de si patrullan 10 vehículos militares o no es una parte bastante secundaria de la política de inseguridad para nosotros. Pero para la foto no es menor. No es lo mismo ver un blindado que ver un patrullero. Sí, yo lo que digo es que el centro de la política para el combate de la inseguridad tiene que ser el más barrio y en eso estamos alineados completamente con el Poder Ejecutivo y jugados a que eso tenga sus resultados. Diputado Giommetti, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes y hasta la próxima. Nos vamos al flash informativo. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega.
11 de la mañana, 6 minutos, cielo nuboso en Montevideo, 8 grados, la temperatura actual 9, la máxima prevista para la tarde por el INUMET, con disminución de nubosidad y precipitaciones escasas. La Dirección Nacional de Bomberos reiteró el llamado a extremar los cuidados en el uso de sistemas de calefacción y otros elementos que puedan provocar incendios luego del siniestro sucedido en Piedras Blancas este fin de semana, donde murieron 3 integrantes de una familia. El vocero de bomberos Sebastián Camejo informó a Canal 4 que desde el comienzo de la temporada de frío ya fallecieron 18 personas como consecuencia de incendios en estructuras domésticas. Dijo que en el año 2025 45 personas murieron y agregó que en el 2024 fue uno de los años con mayor cantidad de víctimas fatales, 63 fallecidos. El balance de este invierno se realizará una vez finalizada esta temporada de invierno. En el panorama internacional, Hamás anunció este lunes la disolución del organismo que administró la Franja de Gaza durante casi 2 décadas, una decisión con la que pretende facilitar el traspaso de las funciones civiles a un nuevo comité tecnócrata creado tras el alto al fuego entre Israel y el grupo islamista. El movimiento palestino gobierna de facto Gaza desde el año 2007, cuando tomó el control tras imponerse a Fatah después de haber ganado las elecciones legislativas del año anterior. Esta decisión abre la puerta a que el Comité Nacional para la Administración de Gaza asuma la gestión civil, un órgano que fue creado por la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump durante las negociaciones que terminaron en el alto al fuego alcanzado en octubre del año 2025.